Paciente con anemia, ictericia y hormigueos. En un caso clínico que te vengan estas tres cosas, casi siempre lo que ustedes van a terminar diciendo es una anemia megaloblástica. El estado de neuropatía que se presenta en la anemia megaloblástica asociado a la anemia, tienen que ustedes pensar en primer lugar en el mismo. Ahora, al recordar la anemia megaloblástica, tienes que recordar, y eso es un poco el recordaris de las clases, cuando había un déficit de vitamina B9 y vitamina B12. El déficit neurológico se apreciaba cuando había el déficit de vitamina B12. Por lo tanto, ante una pregunta clásica, ya sea del ENAM o del examen de salud, tendrás que responder anemia megaloblástica. Es diferente a macrocitosis, que es el diagnóstico en sangre periférica. Para hablar de megaloblástica tenemos que hablar que este crecimiento del volumen corpuscular medio se da a nivel de la médula ósea. Paciente con anemia, tetania y esteatorrea. Al hablar de anemia y esteatorrea, generalmente tienes que recordar algo, que el epitelio intestinal es dependiente de hierro, y al haber disminución del mismo y haber esteatorrea, pues quiere decir que generalmente hay una disminución del trabajo de las lipasas que están en la superficie del epitelio intestinal. Por lo tanto, cuando te hablen de esta triada, te tienes que recordar de las anemias ferropénicas. ¿Ok? Anemias ferropénicas. Como tú sabrás, el hierro se absorbe mejor en su estado ferroso que férrico. Y muy importante el trabajo del hierro en el enterocito, por el trabajo que da sobre todo a nivel de ¿qué? De el estado de manejo del ciclo de Krebs. Cuando nosotros trabajamos en el ciclo de Krebs y hacemos la fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial, vamos a ver que el hierro cumple un papel fundamental. Bueno, el enterocito no solamente le encanta el aminoácido glutamina, sino le encanta el hierro. Ahora, hay que tener en cuenta que los pacientes con estados de anemia severos, ferropénicos, van a estar de todas maneras asociados a una depresión de todo el epitelio intestinal, por lo cual al haber esteatorrea y al haber una disminución de la absorción de otras sustancias que son muy importantes para el cuerpo, pues el paciente entra en un estado de depresión mantenido y crónico, haciéndose un ciclo vicioso de la malnutrición. Es muy importante que lo deban recordar. Recordar que cuando hay algunos casos que te puedan presentar, como por ejemplo este, paciente de tratamiento antituberculoso con anemia, tú dices, pero ¿qué se relaciona anemia con el tratamiento antituberculoso? Hay algunos estados, como por ejemplo la anemia sideroblástica, donde el cual se ha asociado a tratamientos antituberculosos de fondo. Y esto muy importante porque la sideroblastosis, el exceso de hierro en médula ósea, es muy importante tenerlo presente. Los mecanismos de entrada de los fármacos antituberculosos, sobre todo, aisladamente estudiados, ustedes van a recordar las neuropatías, las hepatitis, pero cuando se asocia anemia, no hay que olvidar que los estados de anemia sideroblástica, estados sideroblásticos adquiridos, se van a asociar al uso farmacológico de los mismos. Recordar el paciente con anemia, ictericia e intensa hiperplasia de médula ósea. Recuérdate de las anemias más microcíticas de todas. Así es, estas anemias, al ser pequeñas, generalmente el glóbulo rojo al ser muy pequeño, al tener una alteración globulínica, hace de que éstas vivan menos, por lo tanto hay una compensación mantenida, hay una hiperplasia de médula ósea. ¿De quiénes estamos hablando? De las talasemias, la más microcítica de todas. Por lo tanto, a un caso clínico que te venga un estado de anemia ictericia, una hiperplasia mantenida, aumentada de médula ósea, no te olvides, siempre y cuando no te hable de un estado hemolítico agudo, de las talasemias, que en este caso te lo van a presentar el paciente de manera estable y es un paciente con una evolución crónica. Paciente con anemia, ictericia, esplenomegalia y dolores cólicos en hipocondrio derecho. Ya ha caído las preguntas del ENAM, los estados de colelitiasis que se van a presentar en estos pacientes, pues estamos hablando de quién, de la esferocitosis, la anemia, la ictericia y la esplenomegalia, características, y los dolores en hipocondrio derecho. Incluso la esplenomegalia en los pacientes con esferocitosis es la causa más frecuente de cirugía de esplenolap en el Perú, el estado de esferocitosis. Cuando tú veas patologías congénitas de la sangre que más se asocian a cirugía de vaso, el esplenolap, por ejemplo,
va a ser la esferocitosis la más frecuente en nuestro país. No hay que recordar, no hay que olvidar eso. Los estados de esferocitosis, con las anemias más microcíticas de prácticamente una de las más microcíticas, la talasemia es más microcítica aún, pero el estado uno generalmente pensaría que es un glóbulo grande, no, es más bien un glóbulo rojo pequeño, el esferocito, comparado a otros glóbulos en promedio, ¿no? Paciente con anemia, esplenomegalia, hipocomplementemia y síndrome constitucional. Estamos hablando acá de un cuadro ya no solamente de anemia y esplenomegalia, sino hablamos de hipocomplementemia. ¿En quiénes vamos a buscar? La anemia mieloptísica. Cuando hablamos de las metástasis, de los sarcomas que invaden a la médula ósea, se va a presentar la anemia mieloptísica. Y vas a recordar el cuadro característico cuando te hablen de hipocomplementemia en estados de anemia. No olvidar esto, ya que es una pregunta típica. Paciente con astenia, cefalea, angina necrótica y epistaxis. Te hablan de astenia y cefalea, luego te hablan de ahí que hay epistaxis. Esto es característico de los síndromes de aplasia medular. Los problemas de las anginas necróticas con la epistaxis, que se va a dar por un estado de trombocitopenia que se presenta en los estados de aplasia, pues son cuadros clínicos que aparentemente no tienen una correlación diagnóstica rápida, pero para eso están estas clases, para que recuerdes la correlación clínica típica del paciente robot cuando te pregunten en el examen. ¿Okay? Paciente con pérdida de peso y sudoración nocturna. Cuando hablas de esto en el Perú, piensas en TB y todavía dices se biopsia una adenopatía laterocervical. Si no es tuberculosis y estás en hematología, ¿en qué debes pensar? En un linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin ya se ha visto en las clases, el enfoque de los linfomas de Hodgkin, pues tienes que recordar, ya que no ha caído, si bien en las preguntas del ENAM, ha caído en las preguntas de salud, por lo cual tienes que recordarlo porque es una patología que puede conllevar duda con el diagnóstico diferencial de la tuberculosis. Paciente con síndrome constitucional y adenopatías. Vuelve el tema. Síndrome constitucional y adenopatías. Nada más dentro de los cuadros hematológicos. Pues es un poco generalizado lo que te pongo acá. Pero cuando una leucemia se caracteriza en un cuadro en general, las linfoblásticas, las leucemias linfoblásticas agudas, que son más características en los niños, vamos a ver que la leucemia linfoblástica aguda L1, cuando tiene marcadores transferasa terminal y CD10 positivos, son característicos con la correlación del cuadro clínico que te he mencionado y ha caído en las preguntas, ya que en general todos los estados linfoblásticos agudos son muy frecuentes en los trastornos hematológicos en pediatría. Incluso te ponen el caso clínico de un niño con adenopatía, síndrome constitucional, estado anémico y con un estado de una linfocitosis que se mantenga y no saben la causa, incluso con un síndrome febril de fondo, un FOT a estudio. Pues no te olvides de los estados linfoblásticos agudos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Paciente con anemia, esplenomegalia, vértigo, acúfenos y disnea. Aparentemente es un cuadro muy variado, muy disperso, pero para eso estamos, para tratar de recordar. Son preguntas poco difíciles, pero es bueno tenerlas presentes. Esto de vértigo, acúfenos, esplenomegalia, disnea, dentro de un cuadro de anemia, tenemos que recordar ¿qué cosa? Acá van a venir el grupo de las leucemias mielocíticas agudas, sobre todo la M1, y te van a hablar de marcadores mieloperoxidasa, CD13 positivo, o CD33 o CD34. Es para recordar más que todo. Te he puesto dos casos claros de lo que vendría a ser la patología mieloide y la patología linfoide, para tenerlo presente. Paciente con adenopatías y linfocitosis en sangre periférica con trisomía 12, CD5, CD19 y CD20. De todas las patologías oncológicas, la que más puede venir en tu examen es hablar de qué, de este estado precisamente, de los estados linfáticos crónicos. Cuando tú hablas de un estado de una leucemia linfática crónica, tú en general
tú vas a ver de que es la pregunta característica en oncohemato, ya que es muy frecuente en la edad anciana y como hemos visto en el enfoque de preguntas, es algo que cae y característico el CD19 y CD20, y los estados de linfocitosis te van a hablar mucho más de ellos. Por lo tanto, no hay que olvidar esta enfermedad. En general, el estado de leucemia linfática crónica es característico de la edad anciana, puede transformarse en un estado agudo, pero generalmente no. Además, vas a observar que se asocia CD19 y CD20. Ante una pregunta de examen, tienes que tenerlo muy presente. Paciente con anemia, dolor óseo, hiperproteinemia, hipercalcemia y fracaso renal. Es la pregunta de oncohemato que más viene en el ENAM. Es el paciente típico de un mieloma múltiple, al hablarte de un dolor óseo, de un estado de hiperproteinemia, del estado de hipercalcemia, que incluso es la primera causa de daño renal en estos pacientes. Te están hablando del mieloma múltiple y te pueden incluso decir que en la lámina periférica se observa un estado de RLOX de los hematíes, para que lo tengas en cuenta. Paciente con síndrome constitucional, esplenomegalia y anemia, nada más. Es un síndrome constitucional y esplenomegalia y anemia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando te hablen de una esplenomegalia masiva, una esplenomegalia bien manifiesta, pues no puedes olvidarte de las tricoleucemias. Las tricoleucemias también son una casa de esplenomegalia bien manifiesta en el paciente, está entre las grandes, y tienes que recordarlo para el examen. Paciente con adenopatía, linfocitosis y lesión úlcerocutánea, de todas las leucemias que se puedan presentar, que vaya con un cuadro linfático, en general se asocia a un cuadro de daño de piel ulcerosa, pues acá te están hablando del síndrome de Sézary. Al hablarte de adenopatías, linfocitosis con lesión ulcerosa cutánea, el síndrome de Sézary no tienes que olvidar, sobre todo en el estado de migración celular, parte del cuadro localizado linfático, y cuando hace la migración hematógena y se termina yendo a dar metástasis a piel, pues tienes que recordar el síndrome de Sézary. Paciente con sangrados patológicos, plaqueta en cantidad normal y tiempo de sangría prolongado. Sangría, generalmente en tiempo de sangría se estudia la parte cualitativa del estado de plaqueta en general. Las plaquetas ayudan al trombo blanco y luego viene la coagulación y la cascada con el trombo rojo, pero en este estado de sangría que estudia el trombo blanco estudiamos el estado plaquetario. Pero te dice que las plaquetas están en cantidad normal, que dice que están funcionando mal. De los estados patológicos funcionales de las plaquetas, no te puedes olvidar de la patología de Bernard-Soulier. Esto es un estado característico, puede caer en el examen. Últimamente ha caído von Willebrand nada más, como estados patológicos de la coagulación. Algunos casos de hemofilia, en general en los factores, en lo que es el factor de coagulación, pero te preparamos para el Bernard-Soulier, ya que en el ENAM del 2011 ha caído un diagnóstico diferencial.